Bien, un saludo para todos, bendiciones, el Señor les guarde en su gracia. Bien, antes de orar y dedicarnos a estudiar la Biblia, sencillamente permítanme, por favor, hacer un pequeño anuncio. Y esto es que si de repente el predicador desaparece de la pantalla, no se preocupe. Haremos todo lo posible para volver a conectarnos. Probablemente se haya ido la electricidad y si esto ocurre, no se preocupen, en el nombre del Señor tenemos un pequeño sistema de respaldo, así que no se preocupen y con paciencia regálenme unos minutos para intentar volver a hacer la conexión. ¿Está muy bien? Bien, habiendo dicho eso, vamos entonces a orar para que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro entendimiento, nuestros corazones, y así podamos comprender la palabra del Señor. Oramos. Bendito y santo Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, solamente en virtud de sus méritos, solamente porque Él así nos lo enseñó, nos acercamos en su nombre precioso delante de tu trono, Señor, y allí en audiencia santa pedimos el cumplimiento de tu propia promesa. Tú prometiste, Señor, enviar tu Espíritu para que por medio de Cristo tu Espíritu te glorifique, Señor. Por eso envíalo. Haznos entender la verdad como es en Jesús, que esta verdad brille, pero que no solamente la comprendamos, sino que transforme el corazón y nos permita experimentar su poder transformador. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, como ustedes saben, muy bien lo saben, nuestra iglesia adventista es relativamente una iglesia joven en el escenario histórico de las religiones y denominaciones cristianas. En comparación con otras tradiciones del mundo cristiano, la iglesia adventista es relativamente una iglesia muy, pero muy temprana. Es una iglesia muy joven. Por ejemplo, hay tradiciones cristianas protestantes que suman aproximadamente 500, 400 años de existencia. Nosotros, como iglesia adventista, aún no alcanzamos los 200 años. Así que, relativamente en el escenario histórico de las religiones y las denominaciones cristianas, somos una iglesia joven. Ahora, habiendo dicho eso, por favor, notemos lo siguiente. Cuando la iglesia adventista nace en el escenario histórico, existían ya muchas propuestas interpretativas de las Sagradas Escrituras, muchas denominaciones. Podría decirse que la iglesia adventista nació en un lugar del mundo en donde las denominaciones cristianas florecían y actualmente, aún en los Estados Unidos, las denominaciones cristianas florecen como si fuese algo prácticamente que se reprodujera con rapidez. Esto es abundante. Si usted visita los Estados Unidos de América y camina por sus calles, verá muchas, pero muchas denominaciones cristianas, muchas iglesias, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Bien, entonces, cuando la iglesia adventista nace, existiendo ya diferentes denominaciones y creencias, la iglesia adventista era prácticamente esperable, era prácticamente natural que nuestra iglesia naciera y cediera a la tentación, escuchen bien, cediera ante la tentación de llegar a definirse a sí misma sobre la base de una negación
o una oposición a las creencias de las denominaciones que ya existían. Así como cuando un adolescente, por ejemplo, así como cuando un adolescente está en el pleno desarrollo de su identidad, puede caer en la tentación de llegar a definirse y comprenderse a sí mismo a través de una negación de la fe o de los valores de sus padres. La Iglesia Adventista tenía la posibilidad de definirse a sí misma como una oposición a las creencias que ya existían. Y lamentablemente, la Iglesia Adventista cedió ante esa tentación y cayó en el error, atención, de comprenderse a sí misma solamente y mayoritariamente como una reacción, una oposición a los credos y creencias populares de las denominaciones cristianas que ya existían. En este sentido, los adventistas del séptimo día comenzaron a definirse sobre la base de, por ejemplo, nosotros somos adventistas del séptimo día porque no creemos que debe rendirse culto a las imágenes. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque no creemos que la ley está abolida. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque no creemos que Cristo vendrá posterior al milenio. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque no creemos que los muertos hayan recibido ya su galardón en los cielos. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque no seguimos los credos populares. ¿Se dan cuenta? Es decir, fue una identificación en o sobre la base de una reacción o de una oposición a las creencias que ya existían. En este sentido, los predicadores adventistas iban a prepararse en los colegios bíblicos como predicadores, como estudiantes de la Biblia, y los más brillantes predicadores de la Biblia en la iglesia adventista llevaban a cabo este tipo de evangelismo. Por ejemplo, alguno de ellos llegaba a un sitio, en ese sitio se levantaba una carpa y se anunciaba por todo el pueblo que había llegado un ministro adventista con la intención de debatir y refutar a los pastores y ministros de la localidad. Y entonces el ministro adventista hacía evangelismo haciendo una refutación o debatiendo con los pastores locales, y todo el mundo se entretenía, no habiendo televisión, no habiendo redes sociales, no habiendo computadoras. Todo el mundo se entretenía escuchando al ministro adventista debatir y refutar en su carpa a los predicadores locales. Así se hacía evangelismo. Así se hacía evangelismo. Así que en medio de este escenario es cuando Elena de White, por ejemplo, hablándole a los ministros, decía que los pastores y ministros adventistas se habían vuelto especialistas en el debate y se formaban como debatientes, absolutamente capaces de comprender las doctrinas, y tenían un conocimiento de la verdad teórico, un conocimiento capaz de destruir cualquier argumento distinto. Pero en su experiencia personal, los ministros no tenían un conocimiento, decía la señora White, no tenían un conocimiento experimental de Cristo y de su gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este sentido es cuando Elena de White dice que las predicaciones adventistas, los sermones adventistas se habían vuelto tan estériles y tan áridos como las colinas del monte de Gilboa. Así lo dijo ella. Así lo dijo ella. ¿Por qué? Porque los ministros eran especialistas debatientes, eran especialistas en refutar los credos contemporáneos, pero no tenían un conocimiento experimental de Cristo y su poder salvador. Así que en medio de este escenario, surgen textos
como por ejemplo el siguiente. Vamos a mirar este texto que vamos a proyectar brevemente en pantalla. Este texto se encuentra en el capítulo número 10 del libro de Romanos, capítulo número 10 del libro de Romanos, y usted probablemente esté viendo conmigo este versículo. Romanos capítulo número 10, versículo número 4. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Bien, mira lo que dice entonces la escritura. Atención con esto. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La pregunta es, en este escenario que hemos descrito de la iglesia adventista en sus etapas incipientes, en sus etapas de inicio, ¿cómo se interpretaba, cómo se predicaba y cómo se comunicaba el mensaje de este versículo? Evidentemente, este versículo se interpretaba y se comunicaba sobre el énfasis de mostrar que la ley no estaba abolida. Y ese era el mensaje adventista. El mensaje adventista era: la ley no está abolida. Y cuando ese texto salía a relucir, el texto se interpretaba y se enseñaba haciendo énfasis en que Cristo no significa el final de la ley, sino que Cristo es la finalidad de la ley, lo que la ley señala. Pero la ley no está abolida. La ley debe ser obedecida. La ley debe ser acatada. Y la justicia de Dios proviene de una obediencia a la ley. Así que este texto se interpretaba según la primera parte del versículo. El fin de la ley es Cristo. Significa no que la ley está abolida, porque la ley nunca ha sido abolida, porque la ley es eterna, porque todos sus requerimientos son justos, buenos y santos. Lo que significa es que Cristo es lo que la ley señala, y esa es la interpretación del versículo. Y esto sucedía sobre el marco histórico de este énfasis adventista de definirse a sí mismos, la iglesia definirse a sí mismo como una reacción o como una oposición a las creencias cristianas contemporáneas. Yo pregunto, ¿pero cuál es el mensaje en esencia? ¿Cuál es la finalidad del mensaje adventista? Si la finalidad del mensaje adventista no consiste en refutar las creencias populares, si nuestro mensaje no consiste en debatir con los católicos, en debatir con los evangélicos, si nuestro mensaje no consiste en mostrar a los testigos de Jehová y demás denominaciones que están equivocados, si nuestro mensaje no consiste en resaltar lo que no creemos y lo que no hacemos y lo que no somos, ¿en qué consiste nuestro mensaje? ¿Cuál es el mensaje en términos positivos? En pocas palabras, ¿cuál es el mensaje adventista desde un sí, desde lo que es nuestro aporte, nuestra razón de existir en el mundo? ¿Cuál debería ser nuestro mensaje? Si el mensaje adventista no solamente ha de quedar en decir la ley no está abolida, ¿cuál sería el mensaje adventista en relación con la ley? ¿Cuál sería? Mira esto. Permítanme volver nuevamente al texto de Romanos capítulo número 10, versículo número 4. Cuando nosotros leemos el versículo, por favor, prestemos atención a la segunda parte. El texto dice lo siguiente: porque el fin de la ley, noten, porque el fin de la ley es Cristo. Hasta este momento dijimos que el texto se interpreta con la finalidad de decir que la ley no está abolida, que la ley todavía sigue vigente, que Cristo no es el final, sino que es su propósito, su finalidad. La pregunta es, ¿qué significa la segunda parte del texto? ¿Qué significa que Cristo sea la finalidad de la ley para justicia a todo aquel que cree? En pocas palabras,
¿Cuál es la interpretación positiva de este versículo? Si el versículo no significa solamente que Cristo no le ha puesto final a la ley, sino que Cristo es ¿qué? ¿Qué cosa es Cristo en relación con la ley? ¿Cuál sería el mensaje positivo del texto? Pues vamos entonces a darnos la tarea en esta oportunidad de estudiar este pasaje. Y permítanme decirle algo acerca de este pasaje mientras nos preparamos para estudiarlo. Miren esto. Una de las formas más provechosas de estudiar la Escritura, cuando se estudia un texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, es estudiar este versículo sobre la base de el texto que es la fuente en el Antiguo Testamento de este versículo que estudiamos en el Nuevo. Por ejemplo, Romanos capítulo número 10 es una interpretación de un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese versículo del Antiguo Testamento que funciona como el texto fuente para Romanos capítulo número 10? Bueno, el texto fuente de Romanos capítulo 10 es Deuteronomio capítulo número 30. Ese es el texto fuente de Romanos capítulo número 10. Y ya lo vamos a comprobar. Entonces, una de las maneras más provechosas de estudiar la Biblia es mirar cómo un autor inspirado interpreta otro autor inspirado, para que nosotros podamos ver a través de la mirada del autor del Nuevo Testamento su lectura del Antiguo Testamento. Y al mirar esto, la Biblia cobra un sentido maravilloso. El texto se explica a sí mismo y entonces el mensaje sale a flote para que nosotros lo aprovechemos. Vamos entonces a intentar hacer eso. Por esa razón, vamos a leer desde el primer versículo de Romanos capítulo número 10 para mirar paso a paso de qué trata el mensaje de Romanos capítulo número 10. Vamos a mirarlo paso a paso. Romanos capítulo número 10, vamos al versículo número 1. Atención, voy a resaltarlo para comentarlo brevemente. Dice el texto lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué significa eso? Muy sencillamente significa que Pablo, el apóstol, le pide a Dios en oración que salve a Israel. Así que cuando Pablo va a hablar acerca de Israel, él comienza diciéndole a su audiencia que él anhela la salvación de Israel. Si en algún momento Pablo dice algo acerca de Israel, no es para condenar a su pueblo, no es para hablar mal de sus compatriotas. Pablo solamente tomará a Israel como un ejemplo en su anhelo de enseñar a los creyentes y en el contexto de su anhelo para que su pueblo se salve. Así que lo que Pablo está diciendo es, mis hermanos, yo les aseguro que oro por Israel para que Israel se salve. Bien, el segundo versículo entonces nos va a decir algo más acerca de los israelitas. Dice el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. En pocas palabras, hermanos, dice el apóstol Pablo, mis compatriotas israelitas, de verdad les digo que son realmente celosos de Dios. Manifiestan un celo, manifiestan un fervor, manifiestan una determinación en su relación con Dios digna de imitar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero ahora nota lo que viene después de la coma. Dice el texto, pero, hablando del celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa, queridos hermanos, que el celo del cual el apóstol Pablo habla aquí, que los israelitas tienen de Dios, qué significa que este celo no sea conforme a ciencia? Significa que es un celo ignorante. Es un celo que
ignora algo. Es un celo que se experimenta en el desconocimiento de algo. Eso es lo que significa. Un celo no conforme a ciencia es un celo que se experimenta y se manifiesta ignorando algo importante. ¿Y qué es lo que el celo ignora? ¿De qué se trata la ignorancia? ¿Cuál es el elemento que este celo manifestado por los israelitas ignora acerca de Dios? Mira lo que el celo ignora. Atención. Dice lo siguiente, versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Esto es lo que el celo ignora. ¿Qué cosa? El celo ignora la justicia de Dios. El celo es celo. El celo es genuino. El celo es fervoroso. El celo es caluroso. El celo es determinado, pero es ignorante. ¿Y qué es lo que ignora? Ignora la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se ignora la justicia de Dios? El apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que el celo no es solamente un celo que se manifiesta o se experimenta por desconocer algo, sino que el celo, la determinación, el calor y el fervor con el que se experimenta el celo y la relación con Dios, no solamente ignora la justicia de Dios, sino que procura establecer la justicia propia y no se sujeta a la manifestación de la justicia que Dios ha hecho. En pocas palabras, este celo no es solamente ignorante, este es un celo rebelde. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, no se ha sujetado a la manifestación de la justicia de Dios. En pocas palabras, lo que Dios hizo, lo que Dios obró en la historia para manifestar su justicia, según Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado en Cristo, testificada por la ley y los profetas. Esa manifestación de la justicia de Dios, Israel no solamente la ignoró, sino que no se sujetó a ella. No quiso sujetarse a la forma escogida por Dios para manifestar su justicia. Dijeron los israelitas, Cristo no puede ser la manifestación de Dios. Dios no puede manifestarse a través de un siervo sufriente. Dios no puede manifestarse a través de un joven pobre carpintero. Dios no puede manifestarse a través de un joven iletrado, sin estudios rabínicos fundamentales y escolásticos. Dios no puede manifestarse a través de un hombre que sea crucificado. Dios no puede manifestarse así. Dios no puede. Y entonces rechazaron la justicia de Dios y no se sujetaron a ella. Bien, ahora mira lo que dice el versículo número 4. Dice el texto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que nosotros podemos entender de inmediato, de acuerdo con este versículo, es lo siguiente. Sea lo que sea que la ley de Dios tenga como función en el gran plan de Dios, los israelitas no han percibido ese propósito. Sea cual sea el propósito de la ley de Dios, los israelitas lo han pasado por alto. No se han dado cuenta del propósito, de la finalidad. No han visto en la ley el propósito para el cual se ha dado. ¿Por qué? Porque miren cómo se construye el versículo. Ignorando la justicia de Dios, pero los israelitas todavía tenían la ley, ¿verdad? Los israelitas seguían la ley. Los israelitas se apegaban a la ley. Ahora nota, mientras se apegan a la ley, ignoran la justicia de Dios.
Mientras observan la ley, ignoran la justicia de Dios. Mientras se aferran a la ley, ignoran la justicia de Dios y no se sujetan a ella. Entonces, sea lo que sea que la ley quería enseñar, los israelitas lo han pasado por alto. ¿Ok? Porque ellos tenían la ley, pero aún teniendo la ley, ignoran la justicia de Dios y no se han sujetado a ella. Así que lo que la ley de Dios tiene para enseñar en relación con la justicia de Dios, los israelitas lo habían pasado por alto. De eso se trata el versículo. Eso es lo que el versículo está diciendo. Si la ley de Dios procuraba enseñar justicia de Dios, los israelitas lo han pasado por alto. No han percibido, no han obtenido, no han alcanzado la justicia de Dios, aún sujetándose a la ley. Así que cualquiera sea la finalidad de la ley, los israelitas la han pasado por alto. No la han obtenido, no la han visto, no han percibido en la ley la justicia de Dios. Así que vamos a mirar cómo ahora se construye el siguiente argumento. Miren lo que va a decir el apóstol Pablo aquí. Dice así en el versículo número 5. Porque de la justicia que es por la ley, noten esto por favor, porque esto es muy, pero muy importante. Mira esto. De acuerdo con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, de acuerdo con lo que él dice, la ley testifica de dos tipos de justicia. ¿Ok? Atención. De acuerdo con el apóstol Pablo, lo que él dice aquí es que la ley testifica, habla de dos tipos de justicia. Vamos a ver cuáles son esos dos tipos de justicia. Mira esto, dice así, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Ahora les hago una pregunta, a ver, cuando Moisés escribe, cuando dice la Biblia aquí, Moisés escribe así, les hago una pregunta. ¿Qué libros de la Biblia escribió Moisés? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Ok, pregunto. Esos 5 libros que escribió Moisés, ¿cómo se le conocen a esos 5 libros en la tradición rabínica, la tradición hebrea, la tradición a la que Pablo representa y encarna? ¿Cómo se le llama a esa tradición? Se le llama la Torá. La ley es lo que Moisés escribió, estos 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Estos 5 libros de la Biblia fueron los que Moisés escribió. Y se le llaman la ley. Entonces, mira cómo se puede leer el pasaje. El pasaje se puede leer así. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés en la ley escribe así. Entonces, nota esto. La ley habla de un tipo de justicia. ¿Cuál es el tipo de justicia? La justicia que es por la ley. Pero la misma ley, atención, en el versículo número 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Quién dice así? Cuando dice que la justicia que es por la fe dice así, ¿dónde está escrito esto que dice así? También está escrito en la ley. Entonces, la ley que escribió Moisés habla de dos tipos de justicia. Una justicia que se le llama la justicia de la ley y otra justicia que se llama la justicia de la fe. ¿Dónde están testificadas? ¿Dónde están registradas? ¿Dónde están verificadas esas dos tipos de justicia? En la misma ley. Moisés escribió de los dos tipos de ley, de los dos tipos de justicia, de la justicia que es por la ley y de la justicia que es por la fe. Vamos a mirar estos pasajes. Versículo número 5. Dice el texto, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Dónde se encuentra este versículo? Se encuentra en Levítico capítulo 18, versículo número 5. Así que ¿dónde está escrito este texto? Está escrito en la ley, en el libro de Levítico, escrito por Moisés, que los israelitas interpretan como la Torá, la ley.
Entonces, en la ley, en la Torá, Moisés habla de la justicia que es por la ley. ¿Cómo dice Moisés? Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. De acuerdo con el autor, de acuerdo con el apóstol Pablo, cuando Moisés dice el hombre que haga estas cosas, es decir, el hombre que guarde, que cumpla, que obedezca, que acate estos mandamientos, vivirá por ellos. En pocas palabras, cuando Moisés escribe Levítico, capítulo 18, versículo 5, según Pablo, ¿de qué justicia está hablando Moisés? Moisés está hablando de la justicia que es por la ley. ¿En qué consiste la justicia que es por la ley? Pues la ley dice que la vida se encuentra en obedecer, hacer, acatar, guardar estas cosas de la ley, y así se obtiene ¿qué? La vida. Esa es la justicia de la ley. La justicia de la ley es que usted obtiene la vida, usted encuentra la vida, usted halla la vida, ¿por medio de qué? Por medio de la obediencia a las cosas de la ley. Esa es la justicia de la ley. Pero el mismo Moisés, en la misma Torá, en la misma ley, también habla de otra justicia. No de la justicia que es por la ley, sino de la justicia que es por la fe. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mira dónde lo dice. Versículo número 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Y dónde está escrito eso? En el libro de Deuteronomio, capítulo número 30, que también forma parte de la ley escrita por Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a mirar lo que nos dice este texto. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 6, y luego nos vamos a trasladar a Deuteronomio, capítulo número 30, que es el texto fuente, el versículo de donde proviene la interpretación de Romanos 10. Dice entonces Romanos 10, versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. A ver, ¿qué dice la justicia que es por la fe? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. Permítanme dar una pequeña aclaración gramatical de estos versículos, de este texto aquí, en paréntesis, para poder trasladarnos a Deuteronomio. ¿Qué quiere decir este paréntesis? Este paréntesis que está resaltado es un detallamiento, una explicación de lo que significa la pregunta. ¿Ok? En el texto griego, la preposición para no aparece. La preposición para no está en el texto griego. En el texto griego, el paréntesis consiste sencillamente en esto. El paréntesis diría, es decir, o esto es, traer abajo a Cristo. ¿Ok? Eso dice el texto griego. Entonces, ¿qué significa este paréntesis aquí? Este paréntesis significa la interpretación de la pregunta. En otras palabras, ¿qué quiere decir cuando se formula esta pregunta? ¿Qué se quiere decir si se llega a hacer esa pregunta? ¿Qué es lo que se revela cuando esa pregunta se formula? Se revela esto: traer abajo a Cristo. ¿Ok? La pregunta significa que el que hace esa pregunta está diciendo, en realidad, ¿quién traerá abajo a Cristo? ¿Ok? Entonces vamos a mirar de dónde sale esta pregunta. Esta pregunta de Romanos capítulo 10, versículo 6, sale de Deuteronomio capítulo número 30. Y vamos allá. Voy a compartir mi pantalla ahora en Deuteronomio capítulo número 30. Y vamos a mirar desde el versículo número 11. ¿Ok? Deuteronomio capítulo número 30,
versículo número 11. Mira lo que dice la escritura aquí. Recuerden, por favor, recuerden, Romanos 10 es una interpretación de Deuteronomio 30. Veamos entonces Deuteronomio 30 en su contexto para poder entender y leer la interpretación de Pablo. Vamos a mirar lo que dice entonces Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Mira lo que dice. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué quiere decir Moisés cuando dice eso? Mis queridos hermanos, Moisés está escribiendo la última parte de su libro. Moisés está concluyendo Deuteronomio. Moisés se está despidiendo del pueblo. Moisés está finalizando su trabajo. Así que hacia el final de su libro, hacia el final de su ministerio, Moisés le dice al pueblo, pueblo, no es difícil este mandamiento que yo te ordeno hoy, ni está lejos. En pocas palabras, Moisés le dice al pueblo que no se le ocurra pensar que este mandamiento es imposible de cumplir, que este mandamiento es demasiado gravoso, que esta ley es demasiado difícil y que tampoco piense que está fuera del alcance, que no piense que está lejos. Y ahora mira lo que Moisés dice en el versículo número 12. Aquí está el texto. Aquí está el texto de Romanos 10, versículo 6. Aquí está, léanlo. Versículo 12 dice: no está en el cielo para que digas, noten esto, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ahí está el versículo, Romanos 10, versículo 6. Pero vamos a leer el versículo completo, porque el apóstol Pablo absolutamente conoce el versículo completo y absolutamente sabe lo que el versículo dice. Y por esa razón lo está citando. Mira lo que el versículo completo dice. No está en el cielo. A ver, ¿qué cosa no está en el cielo? El mandamiento, la ley, no está en el cielo. Es decir, no está fuera del alcance. No está en una región inalcanzable. No está allá, retirada, lejos en el cielo. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, es decir, nos traerá el mandamiento, nos traerá la ley. ¿Quién nos va a traer la ley? ¿Quién nos va a traer el mandamiento? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Mira esto, queridos hermanos. De acuerdo con Moisés, y vamos a detener la pantalla un momento para que nosotros nos concentremos en este punto. De acuerdo con Moisés, los israelitas nunca debieran decir, este mandamiento es demasiado difícil, este mandamiento está demasiado lejos, este mandamiento es inalcanzable. Imagínense, está en el cielo. ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Buscará la ley, traerá el mandamiento, nos lo acercará para que nos lo haga oír, para que así lo cumplamos. Los israelitas nunca deberían decir eso. Los israelitas nunca deberían pronunciar esas palabras. La pregunta es, ¿por qué razón los israelitas no debieron ni nunca deberían decir esas palabras? ¿Por qué razón? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10. Vamos a ver por qué los israelitas no tenían excusa para decir esas palabras. ¿Por qué razón los israelitas nunca debieron decir esas palabras? ¿Por qué razón? Mira por qué. Versículo número 6 de Romanos capítulo número 10. Porque al decir, ¿quién subirá al cielo? Los israelitas estaban diciendo, ¿quién traerá abajo a quién? A Cristo. Una pregunta, pero en Deuteronomio 30
¿Qué es lo que el israelita diría cuando dice, ¿quién subirá al cielo para que nos lo traiga? ¿No se estaría refiriendo el israelita a la ley? ¿No está hablando el versículo de Deuteronomio 30 acerca de la ley? ¿Quién nos traerá la ley? ¿Quién nos traerá el mandamiento? Pero ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 10? ¿Qué eso significa? Eso significaría decir, ¿quién nos traerá abajo a quién? A Cristo. Hermanos queridos, usted está viendo lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que Cristo es la ley que estaba en el cielo traída abajo a la tierra. Pablo está diciendo que Cristo es la ley alcanzable. Pablo está diciendo que Cristo es la ley cercana. Pablo está diciendo que Cristo es la ley que vino del cielo para no estar alejada de nosotros. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la ley traída a la tierra para que la cumplamos. Cristo es la ley cumplida en la tierra. Y si Cristo es la ley cumplida a la tierra, entonces Cristo es aquello que Dios envió a la tierra para hacernos cumplir el mandamiento, para que el mandamiento no estuviera lejos, para que el mandamiento no fuera inalcanzable. Cristo es el mandamiento hecho cercano. Cristo es el mandamiento puesto a disposición nuestra. Cristo es la ley traída a la carne para que la cumplamos. ¿Se dan cuenta? Y ahora mira esto, mira esto. Vamos a leer el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Porque ahora, recuerden, Deuteronomio 30 continúa, pero vamos a mirar ahora el versículo 7 de Romanos para ver cómo Pablo sigue interpretando a Moisés en Deuteronomio 30. Mira esto. Dice Pablo en Romanos 10, versículo 7. Escuchen esto. Escuchen esto. Dice el apóstol. O, en otras palabras, esta preposición o, ¿ok? Perdón, esta conjunción o, quiere decir que tampoco se debe decir esto. Es decir, este o nos dice que usted tampoco debería decir esto, según lo que dice el versículo 6 aquí. En pocas palabras, no digas esto y tampoco digas esto. ¿Ok? A eso se refiere la o. La o es una conjunción que dice que esta pregunta va con este verbo. No digas esto, tampoco digas esto. Ok, vamos a ver qué es lo que tampoco se debe decir. O, ¿quién descenderá al abismo? A ver, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde estaba escrito eso? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 30. Recuerden, tampoco se debe decir quién descenderá al abismo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo número 30. Perdón. Deuteronomio capítulo número 30. Vamos a mirar lo que nos dice aquí el profeta Moisés. Deuteronomio capítulo número 30. Versículo número 13. Mira esto, atención. Dice así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 13. Recuerden, acabamos de leer el versículo número 12, que nos decía, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ahora Deuteronomio 30, versículo 13 dice, ni está al otro lado del mar. Miren la palabra aquí. La palabra hebrea mar es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo número 1 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan? Y el Espíritu de Dios cubría la faz del abismo. Por esa razón, el apóstol Pablo, que está citando la Biblia en Deuteronomio 30, dice y obtiene la palabra abismo, porque la palabra abismo proviene de la versión griega del Antiguo Testamento. En vez de mar, la versión griega puso abismo. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay un paralelismo sinónimo entre mar y abismo. Para los hebreos, el fondo del mar
el fondo del mar era el gran abismo. ¿Ok? Eso es lo que dice, eso es esa es la razón por la cual en vez de la palabra mar, en Romanos 10 aparece la palabra abismo, pero en el texto hebreo no aparece la palabra abismo, aparece la palabra mar. ¿Por qué? Porque para los hebreos el fondo del mar era el gran abismo. Entonces mira esto. Dice Moisés, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros? ¿Qué cosa? El mar. ¿Cómo aparece ese mandamiento en Romanos 10, versículo 7? En Romanos 10, versículo 7 aparece, ¿quién cruzará qué? El abismo por nosotros. ¿Quién cruzará el abismo? En Deuteronomio 30 aparece, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? A ver, en el contexto, ¿qué es lo que esta persona estaría pidiendo que le trajeran? La ley, el mandamiento. ¿Quién cruzará por nosotros el mar para que nos traiga la ley, para que nos traiga el mandamiento y nos lo haga oír para que lo cumplamos? ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cuál es la interpretación del apóstol Pablo de este texto? ¿Qué dice el apóstol Pablo de Deuteronomio capítulo 30, versículo 13? ¿Qué dice? Mira cómo dice el apóstol Pablo. En Deuteronomio ya vimos lo que Moisés nos dice. Ahora vamos a mirar lo que dice Pablo en Romanos 10, versículo número 7. Mira la interpretación de Pablo. Dice Pablo, tampoco digas quién descenderá al abismo. ¿Recuerdan? ¿Quién cruzará por nosotros el mar? Dijo Moisés, para que nos traiga el mandamiento, para que nos lo haga oír, para que lo cumplamos. Pablo dice, ¿quién descenderá al abismo? ¿Y qué significa decir quién descenderá al abismo? ¿Qué significaría si un israelita le dice a Pablo, Pablo, pero es que el mandamiento es demasiado difícil, el mandamiento es extenso, el mandamiento es inalcanzable. Imagínate, ¿quién cruzará por nosotros el mar, el abismo? Mira lo que el apóstol Pablo dice que eso significa. Pablo dice que eso significaría decir, hacer subir a Cristo, ¿de dónde? De entre los muertos. Oh, a ver. De acuerdo a Deuteronomio 30, si un israelita dice, ¿quién cruzará por nosotros el mar? ¿Qué estaría pidiendo? Estaría pidiendo, ay, ¿quién nos hiciera traer el mandamiento después del mar? ¿Y quién nos traería el mandamiento de allá para que nos haga el mandamiento cercano, para que podamos oírlo y podamos cumplirlo? El apóstol Pablo dice que precisamente eso es lo que Dios hizo con Cristo. Cuando Dios resucitó a Cristo de la muerte, Dios está trayendo con la resurrección de Cristo, Dios está trayendo el poder que va a hacer posible cumplir el mandamiento. Cuando Dios resucita a Cristo, Dios está trayendo con Cristo el poder ¿de qué? El poder del Espíritu que hace capaz al ser humano de guardar el mandamiento. ¿Dónde dice el apóstol Pablo eso? Oh, vamos a mirarlo. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Versículo número 11. Mira lo que dice el apóstol. Atención. Romanos capítulo 8, versículo número 11. Dice el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. A ver, ¿quién levantó de los muertos a Jesús según Romanos 8:11? Según Romanos 8:11, el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús. Ahora mira lo que hace el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es lo que significa que Cristo fue resucitado de los muertos. Al ser resucitado de los muertos, Dios trajo con Cristo el poder del Espíritu para que el mandamiento pueda ser obedecido, para que la ley pueda ser alcanzada. Dios hizo venir a nosotros
el Cristo resucitado, para que el Cristo resucitado cumpla con su poder de resurrección la ley en nosotros que creemos en el que resucitó de los muertos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mira lo que dice. Mira lo que dice la Biblia. Atención. Versículo número 3 del mismo Romanos capítulo número 8. Versículo número 3 y versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Esto era imposible para la ley. Versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso era imposible para la ley. Para la ley era imposible cumplir su justicia en nosotros. ¿Por qué razón? Mira por qué. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál es la razón? Aquí está la razón. Por cuanto era débil por la carne. La ley encontraba imposible cumplir su justicia en nosotros porque nuestra carne era débil. La ley encontraba imposible cumplir su justicia en nosotros por la debilidad de nuestra carne. Entonces, siendo así el escenario, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, habiendo Cristo venido a la tierra con una carne débil como la nuestra, ¿qué hizo Dios? Dios condenó el pecado en la carne y a causa del pecado, allí en la carne, crucificó el pecado. Y entonces, ¿eso en qué resulta? Miren qué resulta. Para que la justicia de la ley, que antes no se podía cumplir por la debilidad de la carne, entonces ahora se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne ni a su debilidad, sino andamos conforme al Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. En pocas palabras, si un israelita dice, Señor, este mandamiento es demasiado difícil, es inalcanzable, es un mandamiento gravoso, es demasiada exigencia moral de tu parte hacia nosotros. ¿Qué diría Dios? Dios diría, no digas eso, porque yo traje a Cristo del abismo, yo traje a Cristo de los muertos para traer el mandamiento cercano, para que el mandamiento esté a tu disposición, porque Cristo al resucitar trajo el Espíritu que cumple la justicia de la ley en nosotros. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Dónde más dice la Biblia que el Espíritu de Cristo es el que hace posible el cumplimiento de la ley y la nueva vida? Mira Romanos, vamos a ir a Romanos, capítulo número 6. Mira lo que dice Romanos, capítulo número 6. Atención. Versículo número 4. Mira lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos. A ver, ¿cómo resucitó Cristo de los muertos? Por la gloria del Padre. Ahí está, por el Espíritu. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo podemos andar en vida nueva? ¿Cómo es que Cristo hizo cercano el mandamiento? Cristo hizo cercano el mandamiento por el poder de la resurrección, porque con su resurrección viene el Espíritu que habilita nuestros cuerpos mortales debilitados para que la ley se cumpla en nosotros por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Te das cuenta? Así sucede, así sucede. Vamos a mirar entonces ahora cómo finaliza el apóstol Pablo. Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, versículo número 8. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 10, versículo número 8. Dice el apóstol. Mas, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice la justicia que es por la ley? Porque ya sabemos lo que no debiéramos decir. Ya sabemos lo que no se debería decir. No se debería pensar que el mandamiento es difícil. ¿Por qué? Porque Dios envió a Cristo del cielo para hacernos lo cercano. Tampoco se debería decir que el mandamiento es tan difícil que hay que cruzar el mar para traerlo. No, 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 no. Porque Dios resucitó a Cristo del abismo, de los muertos, para hacernos cercano el mandamiento. Entonces, ¿qué debemos decir? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol dice, versículo 8, ¿mas qué dice? Mira lo que dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. ¿Dónde dice eso Moisés? Míralo. Moisés lo dice en Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 14. Mira lo que dice. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra que está muy cerca de la boca y muy cerca del corazón? Mira, vamos a leer a Pablo para que Pablo nos interprete lo que Moisés quiere decir. Dice el apóstol Pablo, versículo número 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que está cercana para que la ley se cumpla? ¿Cuál es la palabra que está aquí a disposición nuestra para que la ley se cumpla? Vamos a ver cuál es la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A ver, ¿qué significa eso en el contexto? Si confiesas con tu boca que Dios envió a Cristo del cielo como la ley venida del cielo, para que la ley se cumpla en tu vida, pues Cristo la ha traído del cielo para hacértela oír, para hacértela cercana. Si confiesas que Cristo es el Señor, si confiesas que Cristo es la ley encarnada, si confiesas que Cristo es aquel que Dios trajo del cielo, lo bajó del cielo para que la ley te fuese cercana, para que estuviese cerca de tu corazón. Si Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa eso en el contexto? Si tú crees que Cristo fue resucitado para traer el poder de la resurrección, para que por medio de ese poder de la resurrección la ley se cumpla en tu vida. Si tú crees que Cristo te trajo el Espíritu para que el Espíritu le dé muerte a las obras de la carne, para que el Espíritu resucite tu cuerpo debilitado y te habilite para cumplir la ley. Si tú crees en la resurrección, ¿qué dice el texto? Serás salvo. ¿Qué quiere decir que serás salvo? Que yo sencillamente puedo decir, Señor, creo que eres el Señor Jesús y creo que resucitaste. ¿Eso significa ser salvo? No, significa que al creer que Cristo es la ley que descendió del cielo, al creer que Cristo hizo posible el cumplimiento de la ley por su resurrección, entonces yo experimento ese poder que me hace cumplidor de la ley. Y por ese poder de Cristo que vive en mí, entonces yo encuentro salvación, pues he sido hecho obediente a la ley que de otra manera estaba fuera de alcance. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa el texto. ¿Qué significa entonces que Cristo sea justicia para todo aquel que cree? ¿Qué significa el texto? A ver, si el versículo no significa nada más que la ley no está abolida, si el versículo no significa nada más que la ley sigue vigente, ¿qué significa que Cristo sea justicia para todo aquel que cree? Significa que cuando recibo a Cristo como el enviado de Dios que vino del cielo para hacer posible que yo cumpla la ley, si recibo a Cristo como el que resucitó y me dio el Espíritu para que yo cumpla la ley, si recibo a Cristo que hizo cercana la ley, si recibo a Cristo que hizo posible que la ley se cumpla, entonces yo recibiré el poder de la resurrección, el poder enviado del cielo para que mi corazón, mi boca se amolde a la ley y el mandamiento se cumpla en mi vida, de manera que no sea difícil, sino que sea Cristo poderosamente obrando el que amolde mi corazón a la ley. Eso es que Cristo es justicia para todo aquel que cree. Cristo amolda el corazón. Cristo le da poder al ser humano para que la ley no sea difícil, sino que el corazón se amolde a la ley y así se cumpla su justicia en nuestras vidas. Eso es lo que Cristo significa como justicia para todo aquel que cree. Les hago una pregunta. ¿Será que este mensaje es el mensaje que positivamente la Iglesia Adventista debería dar al mundo entero? ¿Será que este es el mensaje? ¿Y quién lo dice? Lo dice el hermano Manuel. No. Mira lo que nos dice la sierva del Señor hablando sobre este tópico. Presten atención, por favor, a esta declaración de la sierva del Señor. Mira lo que nos dice.
Lo comparto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Mira lo que dice la sierva del Señor. Qué cosa tan maravillosa. Qué declaración tan solemne y qué responsable nos hace. Mira lo que dice. Voy a resaltar. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ahora miren por favor, presentaba la justificación por la fe en el garante. No es justicia por la fe, sino es en el garante. No hay justicia fuera de Cristo, porque solo Cristo fue enviado del cielo y resucitado de los muertos para darnos justicia. Solo Cristo es el que ofrece justicia. Pero esta justicia, ¿cómo se manifiesta? Mira cómo se manifiesta. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Noten eso, por favor. El mensaje adventista debería ser no solamente la ley no está abolida. El mensaje adventista debería ser Cristo en mí me hace obediente a la ley. Obsérvalo obrar. Observa cómo trabaja, observa cómo Cristo me hace obediente, observa cómo mi familia es restaurada por Cristo, mira cómo trabaja Cristo, mira cómo me cambia Cristo, mira a Cristo obrando y mira que los mandamientos son posibles para aquel que lleva a Cristo obrando en su interior. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice aquí, mira cómo termina esta cita, mira cómo termina esta cita. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije antes? Debatientes, expertos refutadores, pero no conocían el poder de Cristo para guardar la ley. Escucha esto. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos y hermanos? Cristo es el enviado del cielo para hacer el mandamiento cercano. Cristo es el resucitado de entre los muertos para que el mandamiento esté cerca de la boca y del corazón. Si confesamos que Cristo es el Señor y lo aceptamos como el enviado del cielo para hacer posible el cumplimiento de la ley, si lo aceptamos como el resucitado que viviendo su vida en mí hace posible la justicia de la ley en mí, si aceptamos su poder de resurrección, su poder que resucita muertos para resucitar así mi carne debilitada, mi ser debilitado, mi corazón esclavizado, si acepto su poder de resucitar para que resucite mi vida esclavizada y me dé una vida nueva, entonces Cristo me acerca el mandamiento. Ya no es inalcanzable, ya no está lejos, ya no está al otro lado del mar, ya no está en el cielo. El mandamiento está cercano, la ley está cerca, porque Cristo la ha traído. Cristo significa el poder para que la ley se cumpla en el corazón.
Cristo es el poder de cumplir el mandamiento. Así que al recibir a Cristo, mi corazón es amoldado al mandamiento. Mi corazón es amoldado a la ley. Y entonces la justicia de la ley se cumple en mí, porque Cristo la hizo cercana, porque Cristo la trajo, porque Cristo la hizo posible. Ese es el mensaje de Romanos 10. Ese es el mensaje precioso del tercer ángel. Ese es el mensaje de la iglesia adventista y es el mensaje que nosotros deberíamos vivir, no solamente conocer, no solamente predicar, es el mensaje que deberíamos vivir, la experiencia de Cristo haciendo posible el mandamiento para nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.